¿Qué tal? Bienvenidos al consultorio de UGT en una semana donde vamos a abordar un tema que nos preocupa mucho, es el de la sanidad. Estamos probablemente en lo que llaman la segunda ola, este repunte por lo que hace a los contagios del COVID-19, y la sanidad y todo el sistema sanitario español vuelve otra vez a debate. Realmente, en estos 8 meses de pandemia, se ha trabajado, se han mejorado todas las condiciones tanto de los médicos y médicas como enfermeros y enfermeras y todo el personal del ámbito sanitario. Hoy, en el consultorio de UGT, abordamos esta cuestión. Esta semana os explicamos que el Gobierno ha presentado un plan para acabar de una vez por todas con la brecha salarial, con 3 puntos que son muy importantes, empezando por mejorar los planes de igualdad y su diagnóstico, y a partir de 2023 será obligatorio para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Este año, a día de hoy, es solo para las empresas de más de 100 trabajadores. También es muy importante la medida del registro salarial en todas las empresas, tanto el salario base como los complementos tendrán que estar registrados, y además de todo ello, la lucha por la transparencia para minimizar al máximo la brecha salarial y acabar con ella, el reparto equitativo de los salarios y la igualdad real entre hombres y mujeres. Es momento de hablar todo lo que conlleva, todo lo que tiene, lo que engloba la sanidad, así como la sanidad pública en nuestro país. Todos los problemas que con la pandemia se han acrecentado y que a día de hoy vivimos y sufrimos. Lo hacemos con Gracia Álvarez, que es la responsable de sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. ¿Qué tal, Gracia? ¿Cómo estás? Pues bien, todo lo bien que podemos estar en el ámbito sanitario con una pandemia en nuestro entorno. La primera pregunta es obligada. A día de hoy, después de estos meses de pandemia y que aún realmente continuamos, ¿cuál es el estado de salud de la sanidad en nuestro país? Pues tiene un estado de salud regular. ¿Por qué decimos regular? Porque precisamente la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es donde teníamos más carencia o más déficits. Los recortes de la crisis desde 2007 han hecho que progresivamente se vaya disminuyendo la inversión, tanto económica, en recursos materiales, como por supuesto en recursos humanos. Y precisamente una pandemia, que es un problema de salud comunitaria y se tiene que abordar desde un ámbito de salud pública, desde la atención primaria y finalmente desde los hospitales cuando ya no se puede, pues ha puesto de manifiesto la carencia, sobre todo en salud pública, la carencia de inversión, la disminución que ha habido, también en la atención primaria, que nosotros estamos pidiendo que un 25% del presupuesto que se dedica a toda la sanidad vaya a la atención primaria, y por supuesto también en los hospitales. No hay que olvidar el problema que ha habido de camas, de falta de camas de UCI, problemas de cama, que es un problema claro que está ahí. Pero es muy importante tener la perspectiva de que esto es un problema de salud comunitaria y que la salud pública y la atención primaria, sobre todo la atención primaria que está haciendo ahora los rastreos, y hay que tratar de adelantarse algo. Esto es un problema, es como una planta que está enferma y digamos, la enfermedad se ve en las hojas. Entonces, es un problema de la comunidad, de enfermedad de la comunidad, pero que sufren los individuos y cuando no pueden con ella acaban en el hospital y en muchos casos en una UCI, que como hemos visto pues afecta sobre todo a la población mayor. Las personas mayores tienen en principio más patologías, son más vulnerables y les está haciendo mucho daño, si vemos las estadísticas. Corrígeme si me equivoco, pero la sensación que nos ha quedado quizás a muchos ciudadanos y ciudadanas después de todos estos meses es que durante años y años y años hemos estado R que R con que la sanidad en nuestro país, la sanidad pública, era, si no de las mejores, la mejor de Europa. Y parece que la pandemia lo que ha evidenciado es que tenemos a los mejores y las mejores profesionales, pero que realmente la sanidad pública en España no es de las mejores de Europa. Está claro el tema que tú has dicho de los profesionales. Vamos a ver, la piedra angular de un sistema sanitario, al final la sanidad es una relación de ayuda, o sea, la gente viene buscando una ayuda. Entonces, esto no se puede hacer con una máquina. Esto significa que la piedra angular del sistema son los profesionales, y efectivamente nuestros profesionales han dado la talla. Pero claro, han dado la talla
a pesar de que ha habido un corte de recursos hacia el ámbito sanitario, que se ha ido cerrando el grifo del dinero, por decirlo así, o de los recursos económicos, muy despacio, pero cada vez más, sobre todo en aras, yo creo, de una visión de la salud economicista, de conseguir la mayor eficiencia. Y eso en salud, y yo empleo la palabra salud y no enfermedad, es peligroso. Porque en vez de dedicarnos tanto al foco de la patología y tal, tiene que haber una parte de promoción de la salud, de mejora de la salud de los ciudadanos, de prevención, y todo esto es lo que, digamos, que se ha ido relegando, y se ha visto claramente como una de las partes donde más ha disminuido el presupuesto es en la atención primaria, que nosotros, si pedimos que haya una inversión total en sanidad que se llegue a la media de la UE del 7,2, pues dentro de los presupuestos de sanidad para la atención primaria debería ir el 25% de lo que se destina a sanidad, porque se trata de que la gente no enferme, claro, o de que si enferma se enfrente a esa patología o esa enfermedad de la mejor manera posible, digamos, con más fuerza. Intentar la prevención al máximo. Exacto. Y una vez esa prevención ya no se puede llevar a cabo, que la cura sea lo más eficiente y lo más fuerte posible, claro. Pero no solo la prevención, sino también la promoción de la salud, de hábitos de vida saludable, de conocimiento. Todo esto son unas cosas, ¿cómo explicar? Es difícil cuando sucede algo, asociar que sucede a algo que no hemos hecho. Es mucho más fácil asociar la causa de que esto suceda es tal cosa que ha pasado. Pero si yo digo ahora que tenemos un problema, por ejemplo, en la educación sanitaria, es porque no se ha hecho suficiente o no se ha hecho con la suficiente calidad para que realmente llegue a la población. No es una tarea fácil, pero sí interesa poner de relieve esa dificultad de la asociación de una consecuencia respecto de algo que no se ha hecho. De hecho, es una tarea de muchos años, de dar pasos hacia adelante, pero durante la última década lo que hemos hecho ha sido al revés, dar pasos hacia atrás. Ya para terminar, brevemente, es evidente que son necesarias medidas urgentes y de calado que no se han tomado en estos 8 meses. A corto o medio plazo, ¿cuáles son aquellas medidas que se deben tomar sí o sí para que esto mejore? Pues mira, hay un problema en la organización y en la gestión al pie de la cama. Si yo tengo pocos profesionales sanitarios, como los tenemos de hecho en las plantillas estructurales, y ya hemos dicho por activa y por pasiva que esa media de temporalidad del 35% no tiene nombre, esto no debería ser nunca así, ¿no? Una plantilla que esté calculada y que permanentemente tiene una temporalidad del 35% está mal calculada, salvo que estemos intentando hacer otras cosas de flexibilidad, ¿vale?, que no nos interesan. Entonces, es necesario invertir, desde luego, en más profesionales. Ahora son difíciles de encontrar, pero bien, si son difíciles de encontrar profesionales sanitarios, aquellas otras tareas o cuestiones que se están haciendo y que podrían hacer otras personas que no necesitan tanta cualificación sanitaria, contrátense, claro, que eso sí lo hay, y mejorará la gestión. Lo que no es, digamos, de recibo es que los profesionales sanitarios que nos hacen falta para prestar asistencia sanitaria estén haciendo tareas burocráticas, claro, que podría hacer otra persona a lo mejor con menores conocimientos, y aprovechar a personas, a trabajadores sanitarios, médicos, enfermeras, para dedicarse a hacer lo que verdaderamente deben hacer, porque una cuestión que aquí pasan por alto es que el resto de las patologías siguen existiendo. Las personas no enferman solo de COVID, siguen enfermando de otras cosas, los pacientes crónicos siguen necesitando de una atención sanitaria, la población sigue necesitando de una atención y lo tenemos, no sé, ¿cuáles van a ser, me pregunto yo, las consecuencias de esta focalización y todas intervenciones que se posponen, tratamientos que se posponen,
etcétera. Eso se está viendo ya. Son muchos meses, además de posponer lo que nos decía Horacia, operaciones, tratamientos, etcétera, etcétera. Y también nos viene mucho a la cabeza cuando hablamos de todo esto, de la necesidad tanto de recursos materiales como sobre todo humanos, todas esas personas profesionales que tienen que irse de nuestro país, que se han ido a países de Europa porque aquí no encontraban esa solución que quizás necesitaban. Gracia Álvarez, responsable de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, muchísimas gracias. A vosotros. Queremos hablar de lo que han sido todos estos meses y de lo que está siendo a día de hoy también la sanidad en nuestro país. Como bien sabéis, en distintos puntos de España se han llevado a cabo estos últimos días concentraciones para pedir, entre otras cosas, que se mejore la sanidad, que se mejoren los servicios públicos y que se evite de una vez por todas que pasen situaciones como las que hemos vivido o como mínimo que no sean con un impacto tan grande a causa de la falta de recursos, tanto humanos como materiales. Hablamos con Inma Martín. Inma Martín es enfermera en la ciudad de Madrid, en el barrio de Carabanchel, y ha vivido también todos estos meses con muchísima intensidad. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. Déjame, antes que nada, en el plano más personal, ¿cómo han sido todos estos meses como enfermera, como persona que ha vivido este día a día de la pandemia? ¿Cómo estáis en los centros de salud, en los hospitales, las enfermeras en general? Bueno, pues en estos momentos estamos cansados, estamos un poco quizá desmoralizados y arrastramos pues unos meses de mucho trabajo en el que hemos pasado, pues bueno, miedo, se puede decir miedo, porque ante una enfermedad desconocida, ante falta de quizá de coordinación, ante falta de medios, pues hemos pasado situaciones y nos hemos sentido quizá poco apoyados por la gerencia, ¿no? Por los que tenían que coordinar, hemos sentido que no han coordinado. Entonces, bueno, pues hemos hecho como hemos podido, hemos sacado la situación adelante, pero la sensación que tenemos ahora es que la situación se vuelve a repetir en esta segunda oleada porque no ha habido una previsión y que, por desgracia, la sensación que tenemos y nuestra baja moral es porque si no se ponen los medios, la situación se va a volver a repetir una tercera vez. Esto va a ser cíclico, ¿no? Realmente estamos hablando de 8 o 9 meses, creo que van ya con esta pandemia. Quizás por mi parte, por la parte de muchos ciudadanos y ciudadanas, somos un poco ingenuos, ingenuas, pero pensábamos que cuando llegara esta segunda ola, habrían muchas cosas que ya estarían controladas, que ya estarían decididas, que se habrían mejorado, sobre todo viendo lo que fue marzo y abril, que fue un golpe muy duro en la cara para todos. Pero fíjate, nosotros la sensación es que, bueno, la primera oleada nos pilló a todos de sorpresa, ¿no? Bueno, nadie sabía a lo que nos enfrentábamos, había muchas más cosas que no sabíamos que las que conocíamos, ¿no? Entonces podemos entender que hubiese falta de previsión pues, en material de protección, que hubiese falta de previsión en cuanto a recursos, que hubiese desorganización, descoordinación. Lo que sí que nos cuesta más entender es cómo en esta segunda oleada realmente no sentimos que se haya preparado el sistema para que, primero, para intentar evitar que llegara o que evitara más, que llegara más amortiguada o que, bueno, o si tenía que llegar, por lo menos que no, hubiésemos contado con la organización suficiente y los recursos suficientes. A día de hoy el sentimiento que tenemos no es ese, o sea, partimos ni siquiera, tenemos la sensación que ha habido un cambio en la organización del sistema, ¿no? Se atiende de una forma diferente a la población y ni siquiera se les ha explicado a la población ese cambio, ¿no? Con lo cual, no solo nos encontramos con un trabajo que nos desborda, sino que encima nos encontramos con la incomprensión a veces de nuestros pacientes, de nuestros ciudadanos, lo cual es doblemente doloroso, ¿no? Porque son pacientes que conocemos de hace muchos años y que ahora no entienden pues, ciertas trabas que se encuentran a la hora de citarse en una cita presencial o a la hora de pues, que te llaman al teléfono y no nos lo cogemos, ¿no? No se lo cogemos no porque no queremos atenderles, queremos atender a la población por lo mejor que sabemos y podemos, pero no tenemos los recursos suficientes. Entonces nos parece increíble que no haya habido una preparación para esto, ¿no? Es lo sorprendente. Inma, en este caso queda claro que si tuviéramos que decir si las administraciones han o no aprendido, queda claro que por lo que vemos no han aprendido. El tema es que es muy difícil que los ciudadanos y ciudadanas aprendan si los que dirigen
no saben qué hacer. Pero fíjate, es que lo que nos extraña a nosotros es que no saben o no quieren. O sea, es no lo quieren. es lo que se nos escapa, ¿no? Es lo que nosotros nosotros nos basamos, nuestro comportamiento, nuestro trabajo se basa mucho en evidencia científica, ¿no? En lo que está demostrado científicamente. Entonces nos parece muy sorprendente que ante ciertas cosas que se ven en otras comunidades autónomas que han funcionado, que aquí no se implementen, ¿no? Y nos parece extraño, ¿no? Y siempre pensamos, bueno, ¿y qué hay por detrás, no? ¿Hay realmente un no saber o es un no querer? Y ese no querer, ¿a qué se debe, no? Realmente estamos desconcertados, ¿eh? Porque desde muchos entornos, ¿no? Desde sociedades científicas, desde sindicatos, desde asociaciones, ¿no? A la administración se les dan ideas, ¿no? De que nosotros, como primera línea, ¿no? Hay cosas que se nos ocurren que se podrían mejorar y se les plantean y se les dicen, y aún así, no sé, parece que es predicar en el desierto. Entonces es lo que no acabamos de entender. Inma, déjame preguntarte por lo que es la persona del sanitario o de la sanitaria. Hemos hablado mucho durante estos meses de la heroicidad, ¿no? De todos los cuerpos de seguridad del Estado, de los cuerpos sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Vosotros tenéis la sensación que se ha olvidado a la persona? Es decir, los enfermeros y enfermeras, los médicos y médicas, celadores, todas las personas que trabajan en centros sanitarios tienen familia. Han sido meses donde llegabas a casa, no sé si en tu caso o no, pero donde llegabas a casa y quizás no podías abrazar a tu pareja, a tu hijo o hija. ¿Se ha olvidado a la persona cuando hablamos del personal sanitario? Totalmente. Fíjate, nosotros cuando empezaron esos aplausos, muchos de nosotros sentíamos como que realmente no somos héroes, no nos sentimos héroes. Sí que es verdad que nos daban una inyección de ánimo, ¿no? Y nos hacía pues, afrontar el día a día pues, con más, no sé, con más fuerza. Pero nosotros no tenemos esa sensación de héroes, nosotros no somos héroes, somos trabajadores que tenemos trabajamos en la rama sanitaria que nos encanta y es nuestra pasión, ¿no? Yo llevo, yo te digo, muchos años trabajando en esto. 23 años nos has dicho, ni más ni menos. 23 años, sí, 23 años. Y me encanta, o sea, yo no renunciaría a esta profesión por nada del mundo porque es una cosa que elegí y que nunca me he arrepentido. Sin embargo, en estos meses sí que te pesa pues porque tienes que renunciar a otras cosas que también son tu pasión, que tienes que pues, tener unos cuidados especiales con tu familia, tienes que tener, y pasas miedo, sobre todo de no contagiarles a ellos, ¿no? Y bueno, lo hacemos porque es nuestro trabajo, nos gusta y lo seguiremos haciendo las veces que haga falta. Lo que pasa que eso es curioso cómo esos aplausos se han transformado, ¿no? Ahora en un no entender. O sea, la población está enfadada y tiene todo el motivo del mundo estar enfadada porque no encuentran en nosotros, no encuentran que les cubramos las necesidades que ellos tienen. Pero es que realmente nosotros no podemos cubrirlas, no tenemos los recursos suficientes para cubrirlos. Entonces sí nos sentimos como que nunca hemos sido héroes, no somos héroes, hacemos lo que tenemos que hacer, pero nadie se ha recaído, ¿no? en lo que hay detrás de nosotros, los problemas que nosotros tenemos personales como trabajadores, ¿no? A la hora de conciliar y bueno, se entendía, era una pandemia, había que estar al pie del cañón y había que trabajar sábados, domingos, lo que hiciera falta, pero también tenemos unas necesidades que cubrir como personas, ¿no? Evidentemente. No queremos ser pesimistas, Inma, pero es evidente que la situación, por lo menos estos últimos días, parece que se está volviendo a complicar. Lo único que hay que hacer, evidentemente, es pedir a la gente mucha precaución, mucho cuidado, que vigile, ¿verdad? Y que intente pues, evitar esas situaciones que después llegan a los hospitales, que llevan a los centros y que, entre otras cosas, hacen que se colapse también un sistema sanitario que, como nos decías muy bien, Inma, ya está bastante en precario, por desgracia. Fíjate, yo me dedico trabajo en atención primaria, ¿no? Ahí tenemos muy claro el concepto de prevención. Quizá el primer fallo que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma es que se ha tirado más por la hospitalización, se ha dado prioridad a la hospitalización y no ha habido esa parte de prevención. Es fundamental, ¿no? Que para evitar llegar a una tercera oleada y que esto sea cíclico, que apoyemos la prevención, que apoyemos la atención primaria, que se apoyen los rastreadores. Y luego la conciencia social, ¿no? Personalmente, cada ciudadano lo que puede hacer. No se trata tanto de prohibiciones, sino lo que cada uno entiende que debe hacer por responsabilidad. A lo mejor hay ciertas cosas que la ley no llega a prohibirme, pero yo sé que debo hacer para prevenir, ¿no? La distancia social, el lavado de manos, la mascarilla es fundamental.
Inma, desde aquí, como siempre, reiteraros a todos los sanitarios y sanitarias todo el trabajo que hacéis. Muchísimo ánimo para estos días, estos meses que aún nos quedan con luchar contra la pandemia. Y de verdad, muchas gracias por atendernos. Inma Martín, que es enfermera en Madrid, en el barrio de Carabanchel. Perdóname un segundo, perdona que te corte. Quería insistir en una cosa. El equipo, hablamos siempre de equipo sanitario, hablamos de los sanitarios y hay grandes olvidados, ¿no? Que son nuestros compañeros de las áreas administrativas, los celadores, que no se les considera personal sanitario, y muchos otros profesionales que trabajan en sanidad, que no específicamente son sanitarios, y sin embargo la labor de ellos es fundamental. Es decir, más correctamente sería decir todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario, evidentemente, que son todas las personas que han estado al pie del cañón durante estos meses. Eso es, perdona. Inma, muchísimas gracias. No hay de qué, un placer. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos ahora un poquito más lejos, nos vamos hacia el sur, al campo de Gibraltar, donde allí tenemos contacto con Manuel López, que es médico de familia en el campo de Gibraltar. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Carles, muy bien. Te traslado la misma pregunta que le hemos hecho hace unos minutos a Inma, a la enfermera de Carabanchel que nos ha atendido. ¿Cómo han sido todos estos meses, estos cerca de 8 o 9 meses de pandemia y cómo se vive viendo que esta realidad actual se parece un poquito a la anterior, que parece que no hemos aprendido? Claro. En un principio nosotros tuvimos una sensación de impotencia, de miedo ante la falta de medios, falta de información clínica, además con inseguridad jurídica, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las decisiones finales nos corresponden como facultativos, ¿vale? Te dicen que tienes uno de los mejores sistemas sanitarios, has luchado por formarte, de buenas a primeras te dejan desnudo, te llaman héroe y ala, valor al toro. Te armas de responsabilidad, buscas toda la información a tu alcance, te das cuenta que en una situación así el sistema hace aguas. Lo que ocurre es que todo no era cierto, ¿vale? Y todo esto ha tensionado a nuestro sistema y ha puesto en evidencia las carencias que llevamos reclamando desde hace años. Lo mejor que tenemos en nuestro sistema sanitario es el personal del ámbito sanitario y nos hemos encargado de descapitalizarlo durante todo este tiempo. Y en el caso de los facultativos, pues bueno, le estamos regalando nuestro mejor conocimiento a los países desarrollados de nuestro entorno, exportamos nuestro conocimiento. Luego, pues bueno, parece que la pandemia ha ido pasando, hemos hecho frente, tirando de responsabilidad y bueno, llega el verano, parece que esto se atenúa un poco, pero no es cierto, sigue estando ahí latente. Y ahora nos encontramos ante una nueva segunda ola con casos por encima de 500 casos, una incidencia por encima de 500 casos por cada 100.000 habitantes, donde todos los países de nuestro entorno toman medidas de una manera más precoz, con menos casos, y nosotros no solamente no lo estamos tomando, sino que vemos que nuestro sistema no se ha preparado intensivamente como debiera hacerlo para afrontar esta situación, ¿no? Has dicho una cosa muy importante y yo creo que es que hay que dejarla muy clara. El hecho de que lo que teníamos y lo que tenemos aquí en nuestro país, en España, es un excelente personal en el ámbito sanitario. No tan bueno es lo que decíamos, la calidad de la sanidad en nuestro país. ¿Cómo puede ser que en 8 o 9 meses no hayamos aprendido? Porque yo creo que es la única conclusión a la que llegamos, que no hemos aprendido. Si no ahora mismo, no veríamos que nos estamos acercando a lo de antes. Porque evidentemente cuando tú tienes que gestionar recursos muchas veces perdemos el norte y empezamos a pensar que tenemos que, bueno, está muy bien lo que es el hospital, las salas y todo esto, pero no, caemos siempre en el fallo de que lo que nos hace falta es personal bien formado, que esté bien tratado laboralmente, con estabilidad, bien remunerado. Nosotros somos la cuarta potencia europea y si lo somos y nos lo tenemos que creer, ¿de acuerdo? Tenemos que estar a la altura de esa cuarta potencia europea. Y resulta que tenemos países que a priori están en una situación peor que nosotros, pero tienen unas mejores condiciones para los trabajadores del ámbito sanitario.
Evidentemente tenemos fuga en varias categorías y dentro de nada, pues enfermería pues estará como está medicina, sin lugar a duda. Nosotros tenemos el objetivo, debiéramos de tener el objetivo de nuestro conocimiento, dejarlo aquí, formarlo, tener la estructura sólida para tener un país como el que decimos que somos, ¿no? Con tener unos servicios esenciales adecuados a donde estamos. Y ese es el gran problema que nos enfrentamos. Atención primaria, bueno, pues ahora se decía que jugaba un papel importantísimo en todo lo que es la pandemia. Bien, porque después de los momentos más álgidos, las UCI colapsadas y todo esto, bueno, pues ahora jugaba el papel importante, pero si no hemos reforzado en absoluto para nada la atención primaria, las sustituciones de personal han sido prácticamente, igual que la de otros años, incluso en algunas circunstancias hasta menos. ¿Vale? Si tenemos dificultades para captar a personal, entonces no se entiende. Hay que hacer una labor mucho más intensiva y hacer bueno, pues destinar los recursos adecuados. Tenemos que plantearnos a dónde queremos ir. Los ciudadanos tienen derecho a decidir qué tipo de sanidad quiere, pero también tiene derecho a que le digan a dónde vamos. Y el futuro que se vislumbra no es bueno. Planteárselo y sobre todo llevarlo a cabo, que es entre otras cosas lo que no ha pasado durante o después de la pandemia. Oye, Manuel, el futuro más cercano, los próximos días, semanas, meses, ¿cómo lo ves? Porque evidentemente entre la población pues, hay preocupación y también entre los trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues yo lo que pienso es que evidentemente forma parte un poco de la responsabilidad individual de cada uno de hacer las cosas de una manera bastante coherente, pero todo va encaminado a que todas las cifras están creciendo. Vamos a tener que funcionar de nuevo a relentir. Lo veo pues mal. Si no tenemos una previsión adecuada en el sistema sanitario y todo vemos que en España está subiendo, pues el futuro lo veo con bastante incertidumbre, desgraciadamente. Todos los días, es que no nos percatamos, parece que lo normalizamos todo, nos olvidamos de todas las cosas. Todos los días sigue muriéndose gente. Todos los días mueren gente del ámbito sanitario y fuera del ámbito sanitario. Y es así, y parece que ya los muertos no nos suenan. Te lo dice el telediario y, bueno, hoy han muerto 200, ¿vale? Entonces, no creo que estamos perdiendo un poco la conciencia de la realidad. Tenemos sobre todo que mantener esta conciencia para que el futuro más cercano pues, no sea peor, sino que intentamos entre todos mitigar esta situación como podamos. Manuel López, médico de familia del campo de Gibraltar, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo. Un placer, para lo que necesitáis. Gracias. Encaramos la recta final del programa, como siempre, respondiendo a todas las preguntas, o a muchas de esas preguntas que nos mandáis a través del WhatsApp del consultorio, y lo hacemos con Manuela Laborda, que es técnica del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Empezamos poco a poco, te voy lanzando las preguntas y nos intentas ayudar lo máximo posible. La primera: cuando empezó la pandemia nos obligaron a eliminar las vacaciones, días personales, etcétera. Lo hicimos porque era el momento de arrimar el hombro. Pese a su poca planificación, ahora vuelven a pedir lo mismo ante este repunte. Que estemos preparados para todo, dicen. ¿Qué podemos hacer? Bien, bueno, en un principio las vacaciones hay que disfrutarlas en el año porque la legislación no permite ni pasarlas al año siguiente ni que sean retribuidas, salvo en supuestos de incapacidad temporal, etcétera. Entonces, las vacaciones, en lo que queda de año, las que no se hayan disfrutado, deben de ser disfrutadas. En el excepcional caso de que no se pudieran disfrutar, la Administración tendrá que regular un sistema para corregir esta situación, porque, como os digo, ni se pueden retrasar ni se pueden retribuir. Por lo tanto, hay que disfrutarlas en el año. Mi contrato acaba durante la pandemia. Como faltaban sanitarios, me alargaron el contrato hasta octubre. Ante esta situación y la precariedad, no sé si quiero alargarlo. ¿Me pueden obligar? Bien, evidentemente no. Nadie puede obligar a alargar el contrato, a no prorrogarlo, a no volver a hacer otro contrato, pero sí que es verdad que en el sector público eso puede afectar en la bolsa de empleo. Es verdad que ahora mismo la bolsa de empleo rota tan rápido por la necesidad de puestos de trabajo
que puede ser que ni siquiera se vea afectado por la situación. Otra pregunta, igual que han convocado plazas extraordinarias para docentes con motivo del COVID, estas últimas semanas hemos visto cómo se iban anunciando esas plazas, ¿harán lo mismo en la sanidad? ¿Tenemos constancia de ello? Bien, en principio no ha habido una convocatoria extraordinaria en el sector de la educación, en el sector de la docencia, y tampoco lo hay en el de la sanidad, pero sí que se está siguiendo en la mayoría de los territorios. El plan de oferta de empleo público se está consolidando, es decir, se están contratando. El acuerdo al que los sindicatos con la administración llegaron hace un par de años se está implementando, pero no hay oferta extraordinaria para ninguno de los sectores. O sea que de momento no podemos esperar que vaya a cambiar eso, de momento. No, o sea, sí que es verdad que se está rellenando, o sea, se está implementando el plan, pero no va a haber una oferta extraordinaria. Otra pregunta que nos han mandado, también muy recurrente: llevo 14 años trabajando de enfermera en un hospital madrileño. Deberían haberme hecho fija, pero sigo siendo interina. Preguntas como esta hemos tenido muchas, de personas, ¿no?, que llevan más de 10 años trabajando en algún hospital, en algún centro de salud. ¿Están obligados en algún momento a hacerme fija? Bien, es verdad que el índice de temporalidad en el sector sanitario es muy alto, estamos hablando de más de un 30% de temporalidad, pero en el sector público no se puede hacer fijo a una persona sin pasar por un concurso oposición. Por lo tanto, hacer público de forma directa, no. Se puede reclamar, poner una demanda, y hay jurisprudencia en la que de forma individualizada, no de forma colectiva, sino persona trabajadora por persona trabajadora, se les reconoce el carácter de empleado público indefinido no fijo. Pero eso no significa que la plaza sea suya, porque no han aprobado un concurso oposición. Probablemente sea uno de los problemas que nos hemos encontrado con la pandemia, esta alta temporalidad, que se necesita concurso, pero que es que pasan los años y seguimos sin ver esa oferta de concurso que quizás necesita nuestro país. Sí, y que además el hecho de que haya, de que los empleados temporales estén trabajando constantemente de forma temporal, les perjudica a la hora de preparar un concurso oposición. Manuela, vamos con la última pregunta. ¿Hasta qué punto es legal que lleve varios meses encadenando contratos en el sector público? ¿No puedo hacer nada? Bien, pues la norma lo que nos dice es que durante un periodo continuado de 2 años se pueden prorratear contratos durante 12 meses, ¿vale? En un periodo de 2 años. A partir de ahí, ese puesto debería ser estructural, o sea, no debería ser un puesto temporal. ¿La realidad cuál es? Totalmente distinta. Es igual que la pregunta anterior. ¿Qué puede hacer? Plantear una demanda y se le reconocería de forma individual esa plaza, esa plaza estructural. Pero la situación es la que es, es decir, no se puede evitar, dentro de que la norma pone unos límites, esos contratos no se están haciendo estructurales, o sea, ese puesto de trabajo no se está convirtiendo en estructural. Como siempre os decimos, estas son pequeñas ayudas que intentamos haceros aquí en el consultorio de UGT, pero como siempre recomendamos, lo mejor es que acudáis a las secciones sindicales, a los comités de empresa de vuestros distintivos centros, para poder informaros un poquito más acerca de vuestra situación más específica. Manuela Laborda, técnica del Servicio de Estudios de UGT, muchísimas gracias. Gracias a ti. Llegamos ya al final del programa de hoy, donde hemos intentado abordar toda esta problemática que está sufriendo nuestro país en cuanto a sanidad, y nos ha quedado una cosa muy clara: tenemos posiblemente los mejores y las mejores profesionales en el ámbito sanitario. En cambio, nuestra sanidad está en horas bajas, está, como nos decía alguna de las personas que hemos entrevistado, regular, y es necesario tomar medidas urgentes y de calado para que todo eso mejore. Hasta aquí lo dejamos, volvemos la semana que viene, por cierto, donde abordaremos todo el tema de los salarios. Gracias.